Lo que comenzó como una desaparición terminó siendo uno de los casos más estremecedores de Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Baxeba Pérez y este es un nuevo caso, el caso de los hermanos Fadul. Caracas, Venezuela, año 2006. Una ciudad que despierta temprano, con el ruido del tráfico, el caos cotidiano, los colegios abriendo sus puertas y padres despidiéndose de sus hijos con la certeza ingenua de que los volverán a ver al final del día. Pero esa mañana, tres niños no regresarían jamás a casa. Este no es solo un caso de secuestro, no es solo un crimen. Es una historia donde la corrupción, la impunidad y la violencia se cruzaron con una familia común y la destruyeron para siempre. Hoy vamos a reconstruir paso a paso el caso de los hermanos Fadul, uno de los crímenes más impactantes en la historia contemporánea de Venezuela. ¿Quiénes eran los hermanos Fadul? Jackson Fadul tenía 17 años, Kevin Fadul tenía 13, John Brian Fadul tenía apenas 12 años. Eran hermanos, hijos de una familia de origen libanés canadiense, establecida en Venezuela desde hacía años. No eran figuras públicas, no eran celebridades, no eran políticos, eran estudiantes. Asistían al Colegio Nuestra Señora del Valle, una institución privada ubicada en Caracas, como miles de jóvenes de clase media y media alta del país. El padre de los niños, Khaled Fadul, era un empresario dedicado al sector comercial. No era multimillonario, pero sí económicamente estable. La madre, Mireya Fernández de Fadul, se dedicaba principalmente a la crianza y cuidado de sus hijos. La familia llevaba una vida relativamente normal, rutinas escolares, actividades familiares, salidas ocasionales, un entorno protegido dentro de una ciudad cada vez más violenta. Como muchas familias caraqueñas de la época, habían tomado precauciones. Por eso, los niños no se trasladaban solos. Aquí aparece una figura clave y muchas veces olvidada. Miguel Antonio Rivas, de 35 años. Él era el conductor de confianza de la familia Fadul, pero no era solo un chofer, era alguien que llevaba años trabajando con ellos. Conocía las rutinas, acompañaba diariamente a los niños al colegio, compartía con ellos gran parte de la semana. Ese día Miguel también moriría. Para entender este crimen hay que entender el país. En el 2006, Venezuela vivía una ola creciente de secuestros. Muchos eran cometidos por bandas mixtas, delincuentes comunes más funcionarios policiales. Las llamadas alcabalas falsas eran un método habitual. Hombres armados, vestidos de policías, detenían vehículos en la vía pública. Nadie dudaba, nadie se resistía, porque parecían autoridad. 23 de febrero de 2006. Es una mañana normal. Miguel Rivas conduce el vehículo con los tres hermanos rumbo al colegio, en la zona de Vista Alegre al oeste de Caracas. El auto es detenido. Delante, varios hombres armados, uniformes policiales, lenguaje autoritario. Una alcabala. No hay razón para sospechar. Miguel se detiene y ese fue el último momento de normalidad. Los hombres no eran policías en servicio, eran funcionarios activos, exfuncionarios de la Policía Metropolitana y delincuentes civiles organizados. El vehículo es tomado, los niños son obligados a bajar. No hay disparos, no hay forcejeos. Todo ocurre rápido y limpio, como un procedimiento oficial. En minutos, los hermanos Fadul y Miguel Rivas desaparecen. Cuando los niños no llegan al colegio, la alerta se activa. La familia intenta llamar, pero no hay respuesta. Pasan las horas, finalmente llega la llamada que ninguna familia quiere recibir: un secuestro. Los secuestradores exigen millones de dólares, una cifra altísima. La familia entra en desesperación, venden bienes, piden préstamos y buscan ayuda. El tiempo corre, cada día sin noticias. Aumenta el miedo. Las autoridades deciden monitorear el proceso de entrega del rescate, pero los secuestradores detectan movimientos extraños. Creen que la policía los va a traicionar y toman una decisión brutal. Los niños y Miguel fueron trasladados a una zona rural de los valles del Tuy. Estaban retenidos, en condiciones precarias, amarrados y vigilados constantemente. No hay evidencia de que los niños supieran que iban a morir,
pero sí hay evidencias de golpes, maltratos y tortura psicológica. Tras el fallido intento de negociación, los secuestradores deciden eliminar a todas las víctimas. Los cuatro son asesinados. Los cuerpos son enterrados en una zona conocida como el Lechozal, en San Antonio de Yare. 40 días después, los cuerpos son encontrados. La noticia sacude al país. Los hermanos Fadul tenían disparos en la cabeza, presentaban signos de tortura. Miguel Rivas también. Venezuela estalla, con marchas, protestas e indignación. El país entero habla de inseguridad, corrupción policial y secuestro. El caso se convierte en un símbolo nacional. Las pesquisas revelan algo devastador. Los funcionarios policiales participaron directamente en el secuestro y asesinato. Se producen múltiples detenciones. Una mujer clave, Julia Charter, encargada de alimentar a los secuestrados, colabora con la justicia. Más de 10 personas fueron condenadas, incluyendo funcionarios policiales, civiles armados. Las sentencias alcanzaron 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela. A pesar de las condenas, este caso ha dejado muchas preguntas. ¿Cuántas personas más participaron? ¿Cuántos casos similares no se resolvieron? ¿Cuántas familias no obtuvieron justicia? El caso de los hermanos Fadul no es solamente una tragedia familiar, es un retrato crudo de un país. Cuando los cuerpos de los hermanos Fadul y de Miguel Rivas fueron hallados, Venezuela no solo despertó con una noticia trágica, despertó con una verdad que muchos sospechaban, pero pocos querían confirmar. La delincuencia ya no estaba solo en las calles, también estaba dentro de las instituciones encargadas de proteger a la población. Las primeras versiones oficiales hablaban de una banda organizada, pero rápidamente surgieron indicios de algo mucho más grave. Desde el inicio, los investigadores notaron detalles inquietantes. El secuestro fue demasiado limpio. La falsa alcabala estaba perfectamente montada. Los secuestradores conocían protocolos policiales. Sabían cómo detener un vehículo sin levantar sospechas. Usaban lenguaje técnico policial. Eso redujo el círculo de los sospechosos. No se trataba de algo improvisado. Durante los interrogatorios, una figura menor empieza a destacar. Julia Charter no fue quien secuestró, no fue quien disparó, pero fue quien llevó comida, escuchó conversaciones, vio a las víctimas con vida. Julia decide hablar y lo que cuenta cambia todo. Según su testimonio, los niños estuvieron cautivos varias semanas. Permanecían amarrados, escuchaban discusiones constantes entre los captores. El grupo entró en pánico tras el intento fallido de entrega del rescate. Ella confirma algo clave. La decisión de matarlos no fue accidental, fue deliberada. No hubo intención real de liberarlos después de ese punto. La banda estaba compuesta por funcionarios activos de la Policía Metropolitana, exfuncionarios expulsados, delincuentes civiles reclutados para tareas específicas. Cada uno tenía un rol: vigilancia, custodia, logística, negociación y ejecución. Esto no fue un secuestro improvisado, fue una operación criminal estructurada. En la investigación aparece un nombre con insistencia: Gabriel Alexander García Peñalosa, alias Chandebemba, señalado como autor material, uno de los ejecutores, parte del núcleo duro de la banda. Pero hay un problema: no está detenido, está prófugo. Mientras algunos escapaban, otros caían. Más de 20 personas fueron detenidas en distintas fases, entre ellas funcionarios policiales, civiles armados, colaboradores logísticos. La indignación pública crecía cuando se confirmaba que uniformes oficiales fueron usados para secuestrar y asesinar niños. El juicio no fue rápido, se extendió durante años. Las audiencias estuvieron marcadas por testimonios estremecedores, contradicciones, intentos de desviar responsabilidades, presión mediática constante. La familia Fadul estuvo presente, escucharon cada detalle, cada palabra. Finalmente llegó el veredicto. 17 personas fueron condenadas, las penas hasta 30 años de prisión, la condena máxima permitida en Venezuela. Entre los condenados, policías y civiles. La justicia reconoció oficialmente que el Estado había fallado. A pesar de las condenas, varios implicados lograron huir. Durante años el caso quedó incompleto. El nombre de Chandebemba seguía apareciendo en expedientes, pero no en una celda. Pasaron los años.
gobiernos, crisis, migración, cambios políticos. Pero el caso Fadul nunca se olvidó. En cada aniversario se publicaban artículos y recordatorios, preguntas sin responder. La justicia estaba incompleta. Casi 19 años después, finalmente ocurre. Gabriel Alexander García Peñalosa es capturado, no por el caso Fadul directamente, sino por otros delitos. Pero su nombre vuelve a ocupar titulares. El Ministerio Público confirma, era uno de los autores materiales del secuestro y asesinato. La pregunta es inevitable. ¿Puede la justicia llegar tarde y aún así ser justicia? Para la familia, no devuelve a los hijos, no borra el dolor, no repara el daño, pero al menos rompe el silencio y cierra parcialmente el círculo. Este caso dejó lecciones durísimas. La corrupción mata, el poder mal usado destruye, la impunidad alimenta el crimen, pero también dejó algo más, una sociedad que por un momento dijo basta. Cuando se analiza el caso de los hermanos Fadul desde la criminología, hay un punto clave. Este no fue un crimen pasional, no fue un impulso, no fue producto del caos, fue un crimen racionalizado. Cada paso fue pensado. La selección de las víctimas, el uso de uniformes, la alcabala falsa, el cautiverio prolongado, la negociación y finalmente el asesinato. Eso lo convierte en un crimen institucionalizado, donde la violencia se mezcla con conocimientos del sistema. Los responsables no actuaron como delincuentes desesperados, actuaron como personas acostumbradas al poder, individuos con sensación de impunidad, sujetos que creían tener el control absoluto de la vida ajena, especialmente los funcionarios policiales involucrados. Ellos no solo rompieron la ley, traicionaron el rol que les daba autoridad sobre otros. Uno de los aspectos más perturbadores del caso es cómo los secuestradores dejaron de ver a los niños como personas. En su logística no eran hermanos, no eran estudiantes, no eran hijos, eran mercancía. Cuando el negocio falló, la mercancía se volvió desechable. Ese proceso mental, documentado en muchos crímenes organizados, es lo que permite que alguien mate sin remordimiento inmediato. El momento crítico del caso no fue el secuestro, fue el intento fallido de entrega del rescate. Ahí la banda entra en pánico. El pánico combinado con miedo a ser capturados. Conocimiento policial, violencia normalizada. Produce la peor decisión posible, eliminar testigos. No por necesidad, no por defensa, sino por cálculo. Miguel Rivas, la víctima invisible. En muchos relatos del caso, Miguel Rivas queda en segundo plano, pero su historia es fundamental. Miguel no debía morir. Miguel no era el objetivo. Miguel solo estaba trabajando. Murió porque vio, escuchó y existía. Eso lo convierte en una víctima absoluta del sistema. Tras el caso, el Estado venezolano habló de manzanas podridas, pero el caso Fadul mostró algo más profundo: falta de controles internos, corrupción estructural, normalización del abuso de poder, ausencia de supervisión real. No fue solo un fallo individual, fue un fallo sistemático. Después del caso Fadul, algo cambió. Muchas familias dejaron de usar conductores, cambiaron rutinas, sacaron a sus hijos del país, vivieron con miedo constante. El crimen no solo mató a 4 personas, mató la sensación de seguridad de una generación. Venezuela ha tenido miles de homicidios, pero este caso permanece por varias razones. Las víctimas eran niños, hubo participación policial, la crueldad fue extrema, la sociedad vio reflejado su propio miedo. El caso Fadul se convirtió en símbolo, no en estadística. La captura tardía de uno de los responsables plantea una pregunta incómoda. ¿La justicia que llega tarde es justicia o solo una formalidad? Tal vez no sane, tal vez no repare, pero deja un mensaje claro. El crimen no desaparece con el tiempo, la verdad tampoco. Para los padres Fadul no hubo cierre, no hubo reparación, no hubo vuelta atrás. Solo aprendizaje forzado, aprender a vivir después de perderlo todo. Eso es algo que ningún juicio puede compensar. Cuando las cámaras se apagan, cuando los titulares desaparecen, cuando el país sigue adelante, quedan los nombres: Jackson, Kevin, John Bryan y Miguel. Este caso no se trata solo de recordar un crimen, se trata de preguntarnos: ¿qué pasa cuando quienes deben protegerte deciden dañarte? ¿Qué precio paga una sociedad cuando normaliza la violencia? ¿Cuántos casos no tuvieron cámaras, ni marchas, ni justicia? El caso de los hermanos Fadul no es una historia del pasado, es una advertencia permanente.
Si este video existe, si esta historia sigue contándose, no es para alimentar el morbo, es para recordar, porque olvidar es permitir que vuelva a ocurrir. Déjame saber en los comentarios qué tal te ha parecido el caso de los hermanos Fadul y cuál es tu teoría. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún caso. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.